Buenas, saludos, mi nombre es Andrés Parucho y yo les hablaré sobre lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es la relación que existe entre el área y la velocidad que tiene un fluido en un lugar determinado. En términos simples, establece que el flujo de masa de un fluido a través de una tubería es constante a lo largo del tiempo siempre y cuando no haya pérdidas ni ganancias de masa. Algunos datos importantes que debemos conocer es que el fluido es incomprensible, la temperatura del fluido no cambia, el flujo es laminar, no turbulento, el flujo es continuo, es decir, su velocidad y presión no dependen del tiempo. Explicación y deducción de la ecuación. La fórmula básica de la ecuación de continuidad es A1 por B1 es igual a A2 por B2, donde A1 y A2 son las áreas transversales de la tubería en dos puntos diferentes y B1 y B2 son las velocidades en esos dos puntos. Esto significa que el producto del área y la velocidad del fluido, también conocida como caudal, es constante a lo largo de la tubería. Explicación de un ejercicio sencillo en el que se aplique la ecuación. Ejemplo, por una tubería de 3.9 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4.5 metros sobre segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.25 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad se llevará el agua en ese punto? Para la solución, pues primero hay que recaudar nuestros datos implícitos en el problema. Como lo pueden apreciar, ya tenemos nuestros primeros los datos, que son el primer diámetro, que es igual a 3.9 centímetros por un metro sobre 100 centímetros, es igual a 0.039 metros. Nuestra primera velocidad es de 4.5 metros sobre segundo. Nuestro segundo diámetro es de 2.25 centímetros por un metro sobre 100 centímetros es igual a 0.0225 metros. Nuestra segunda velocidad es nuestra incógnita, ya que nos dice qué magnitud de velocidad se llevará el agua en ese punto. Bien, si nos damos cuenta, no tenemos el área, pero sí tenemos los diámetros de la tubería, lo que nos facilita obtener las áreas, así que procedemos a calcular. Para nuestra primera área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, es igual a pi por el primer diámetro, que es 0.039 metros al cuadrado sobre 4. Eso nos da un total de 1.19 por 10 a la menos 3 metros a la 2. Luego con la otra área, la segunda área dice pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a pi por nuestro segundo diámetro al cuadrado sobre 4. Eso nos da un total de 0.398 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, con lo que establecemos que nuestra ecuación de continuidad y despejamos la incógnita. Aquí pueden ver la ecuación de continuidad, que era la fórmula básica que habíamos hablado anteriormente. Entonces despejamos nuestra velocidad, que es nuestra incógnita, y procedemos a sustituir. Ponemos nuestra fórmula y sustituimos nuestra primera área, que nos había dado un total de 1.19 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por nuestra primera velocidad, que era 4.5 metros sobre segundo, sobre la segunda área, que nos dio un total de 0.398 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, lo que nos va a dar como resultado la incógnita de la segunda velocidad, que es 13.5 metros sobre segundo, por lo que la velocidad en el agua de la salida sería de 13.5 metros sobre segundos. Ese sería nuestro ejercicio. Hola, profe, mi nombre es Jorge Figueres y de la siguiente manera le estaré dando a la brevedad posible hablando sobre la ecuación de Bernoulli. Básicamente hablándole un poco sobre el nacimiento de la misma. Nació en 1598 por Benet Castillin, refutando la forma de medir el flujo de los ríos, tomando en cuenta su sección y velocidad. A continuación
le haré la breve indicación de cómo se debe ejecutar una ecuación o elaborar una ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se utiliza para calcular la cantidad de fluido que pasa en un área dada en un determinado momento, siendo su fórmula ordinaria, la que vemos acá presente, donde n es el número real y n igual a 0. Para realizar la sustitución, la ecuación en términos de la diferencial quedaría de la siguiente forma, tal cual como lo vemos acá. Los métodos de solución, sea la ecuación, lo primero que debemos hacer es revisar si la ecuación cumple con la forma ordinaria. Si la ecuación cumple con una forma básica, ahora debemos sacar los valores siguientes. Muy importante recordar que todo esto va relacionado con la forma ordinaria de la ecuación. Siempre teniendo en cuenta eso. Vamos con el paso de la solución, cómo se realiza la solución. En este punto sacaremos el valor de la W, que su significado es potencia. En este caso se diría el valor de potencia. Por lo tanto, expresamos la ecuación en términos de la diferencial. Ok, acá vemos de la siguiente forma resolvemos los paréntesis y queda de la siguiente forma. Muy importante recordar, para sacar el factor integrante se considera el valor de la PQX en la expresión diferencial. Ahora determinamos el factor de la siguiente forma, tal cual como lo vemos acá. Y ya que tenemos el factor de la integral, aplicamos la siguiente fórmula de la potencia, donde U es el factor integrante, y QX sería el igual al valor que tiene Fx. Tal cual como lo vemos acá. Evaluamos la ecuación de esta forma, refiriéndonos a este caso, y nos queda de esta manera. Podemos analizar la ecuación. Damos cuenta que necesitamos hacer por parte, entonces tomamos un valor para U y uno para dW, pero solo aplicamos la fórmula integrales por parte. Multiplicamos para quitar los corchetes y paréntesis. Seguidamente ya tenemos nuestra ecuación resultante. Ahora solo nos queda sustituir la potencia por el valor que tenemos al principio de potencia, igual a y a la 3, teniendo como resultado, o como señala acá, la respuesta simplificada es la que muestra en su logotipo subrayado color amarillo. Con esto finalizamos esta pequeña clase sobre ecuación de Bernoulli. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Matute
Hoy le voy a hablar un poco sobre el teorema de Torricelli o principio de Torricelli. Esto afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. Esta relación implica que la velocidad del líquido es proporcional a la raíz cuadrada de la estructura del líquido del recipiente. Es importante mencionar que esta fórmula asume que las pérdidas de viscosidad de dichos factores son despreciables. En la aplicación de la ley de Torricelli se utiliza en diversas aplicaciones como lo son el diseño de sistemas de drenajes, en la ingeniería de fluidos y en experimentos de laboratorios para fomentar el experimento de líquidos de lo antes mencionado. Veamos el teorema de Torricelli. Si yo tengo un recipiente con un líquido y a con cierta altura la velocidad con la que sale el líquido se puede calcular de la siguiente manera: la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad de la Tierra por la altura, medida por debajo del nivel. Un ejemplo es calcule la velocidad con la que sale disparada el chorro de agua si la altura son 10 metros. Entonces, sería la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada por 2 veces la gravedad, que sería 9,8 por 10, que sería la altura. Operamos que tendríamos raíz cuadrada 196, que sería 2 veces por la gravedad por los 10 metros. Realizando este cálculo nos quedaría que serían 14 metros sobre segundo. Mi nombre es Gustavo Medina y yo les estaré dando una breve explicación sobre el efecto Venturi o tubo Venturi. El efecto Venturi se produce cuando un fluido pasa por el estrechamiento de un conducto. A medida que el fluido pasa por el estrechamiento, su velocidad aumenta, mientras que su presión estática disminuye. Por lo contrario, mientras que el fluido se aleja del estrechamiento, su velocidad disminuye y su presión estática aumenta. Como datos que debemos tener en cuenta sobre este efecto, como ya mencionado, el fluido cuando pasa por el estrechamiento su velocidad aumenta y su presión estática disminuye, o por lo contrario, como lo antes mencionado, su velocidad disminuye cuando se aleja del estrechamiento y su presión estática aumenta. Como ecuación utilizaremos en el siguiente ejercicio sería la de velocidad para calcular su velocidad mediante el fluido está recorriendo ese estrechamiento en ese conducto. La ecuación que estaríamos utilizando sería la de velocidad es igual al área 2 raíz cuadrada de 2 por el peso 1 menos el peso 2 entre la densidad por el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Esta sería la ecuación que estaríamos implementando para realizar el siguiente ejercicio. Con la explicación del ejercicio tenemos el problema. Un tubo de Venturi en su parte más ancha posee un diámetro de 0.1524 metros y una presión de 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado en el estrechamiento. El diámetro es de 0.0762 metros y la presión es de 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad inicial del agua que fluye a través de la tubería? Bueno, primero que todo, analizamos los datos y los implementamos. Y tenemos en cuenta que el diámetro 1 es igual a 0.1524 metros, el diámetro 2 es de 0.0762 metros, el peso 1 equivaldría a 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados, el peso 2
es igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados y la densidad es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. La fórmula que estaremos implementando es la que dije anteriormente, que sería la de velocidad es igual al área raíz cuadrada de 2 por el peso 1 menos el peso 2 entre la densidad por el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Primero, para no confundirnos, iremos haciéndolo paso por paso. Primero calculamos el numerador de la raíz, que sería 2 por el peso 1 menos el peso 2. Es igual, cambiamos los valores y quedaría como 2 por 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados menos 3 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados, dándonos un resultado de 24.000 newton sobre metros cuadrados. Luego procedemos a calcular el denominador, que sería el área 1 es igual a pi por el diámetro al cuadrado, que cambiando los valores nos quedaría pi por 0.1524 metros al cuadrado entre 4 nos da un área 1 de 0.01824 metros cuadrados. Para el área 2 aplicamos el mismo procedimiento y solamente cambiamos el diámetro, que quedaría como pi por el diámetro, que sería 0.0762 metros al cuadrado entre 4, dándonos un área 2 de 0.00456 metros cuadrados. Luego procedemos a calcular el denominador de la raíz, donde tenemos que la densidad por el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado es igual, sustituyendo los valores, es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.01824 metros cuadrados al cuadrado menos 0.00456 metros cuadrados al cuadrado, nos da una cantidad de 0.3119 kilogramos metros. Entonces, sustituyendo los valores para calcular la velocidad, nos da que 0.00456 metros al cuadrado raíz de 24.000 newton sobre metros cuadrados entre 0.3119 kilogramos metro nos da una velocidad de 1265 metros sobre segundo, dándonos esto como resultado la velocidad de este ejercicio. Muchas gracias.